través de este video voy a explicar un pequeño programa de condicionales en Python como retroalimentación del área de tecnología informática. Lo primero que debemos analizar es el problema. ¿Cuál es el enunciado? ¿Qué me están pidiendo? ¿Cómo debo afrontar? ¿Qué salida debo dar? ¿Cuáles son las entradas? Entonces, este es el enunciado. Entonces, ¿cuál sería la entrada de mi programa? ¿Qué dato debe proporcionar el usuario al programa? Lo primero que vamos a encontrar es esto. Aquí lo tenemos. El usuario debe digitar el número de horas trabajadas y el valor de cada hora. Entonces nuestra entrada va a estar representada por dos variables. Número de horas trabajadas, NHT, y valor de la hora. El usuario debe digitar estos dos valores. Luego el proceso. ¿Cómo llevar de estos dos valores a la salida? ¿Cuál es la salida? El proceso consta de tres ítems. El primero es uno de los más importantes, es determinar si el número de horas extra excede las 40 horas. Porque si esto no se cumple, no hay horas extra. ¿Por qué? Porque el enunciado me dice que las horas extras comienzan a partir del número de horas trabajado 41. A partir de 41 horas trabajadas, ahí tengo la primera hora extra. A la semana, claro está. ¿Por qué? Las otras 40 dependen de la asignación básica, del salario básico que tiene el empleado, que en este caso sería 1.200.000 pesos, si tomamos que cada hora vale 30.000 pesos. Luego, cuando determino que las horas extras, las horas trabajadas, exceden a 40, entonces me presto a determinar cuántas horas extra tiene asignado el trabajador. Para esto lo calculamos usando esta siguiente fórmula sencilla. Número de horas extra va a ser igual al número de horas trabajadas menos 40. ¿Por qué 40? Porque es el número de horas trabajadas por el salario básico. Luego vienen dos ítems muy importantes. Si ya después de determinar que las horas extra son determinadas y que las horas trabajadas exceden a 40 horas y se generan las horas extras, debo verificar que estas horas extras, primero, sea menor o igual a 8. Si eso pasa, las horas extras se pagan dos veces su valor. Si esto no pasa, indica que las horas extras exceden a 8 horas semanales. ¿Y qué me dice el enunciado? Que si excede las 8 horas semanales, se obtiene el valor de la siguiente forma. Las primeras 8 se multiplican por dos veces el valor de la hora. Y las restantes, todas aquellas horas que excedan a las 8, se multiplica por 3 veces el valor de la hora. ¿Cuál es la fórmula? 8 veces, que son las 8 horas, por 2 veces el valor, serían las primeras 8. Luego, número de horas extra menos 8, para saber cuántas horas lograron exceder al 8, se multiplica por 3 veces el valor de las horas. Aquí lo tenemos claro. Y por último, ¿cuál va a ser la salida? La salida que vamos a tener es el total que va a recibir de dinero que va a recibir el empleado y el total de las horas extras generadas. Puede ser un valor o puede ser cero, dependiendo del número de horas extras el número de horas trabajadas. Aquí tenemos el problema ya resuelto, el programa para agilizar el video, y vamos a mirar cada uno de los elementos. Acá tenemos la entrada donde el usuario nos digita el número de horas trabajadas y el valor de cada hora. Lo primero que debo hacer yo es identificar si el número de horas no es menor o igual a 40. ¿Por qué? Porque si es menor o igual a 40, no tengo horas extra. Por eso ya digo, el valor de horas extra va a ser 0 porque no tengo horas extra. Si el número de horas extra es mayor que 40, el número de horas trabajadas es mayor que 40, inmediatamente procedo
a calcular el número de horas extra. ¿Cómo lo calculo? Aquí lo tenemos. Número de horas trabajadas menos 40. Ya con el número de horas extra, pregunto si el número de horas extra es menor o igual a 8. Si esto es cierto, entonces ¿qué digo yo? El número de horas extra lo multiplico por 2 veces el valor de la hora. Si esto no es cierto, me indica que las horas extra exceden las 8 horas. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Multiplico las primeras 8 horas por 2 veces el valor de la hora trabajada. Y el resto, mire cómo lo determino aquí. Resto número de horas extra menos 8. Así que todas aquellas horas que excedan a 8 horas, me va a quedar esto. Y lo multiplico por 3 veces el valor de las horas extra. Y al final tengo la salida. El valor de las horas extras totales y el total a pagar al empleado. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, práctico, con dos opciones. Entonces tenemos la primera, número de horas trabajadas, 47. Y aquí lo tenemos. ¿Qué me dice? El valor de horas extras fueron 420,000 pesos. Y el total a pagar por esa semana fue de 1.620.000. Esa es la primera opción. Vamos a limpiar acá. Y la segunda opción es cuando el valor de las horas extras el número de horas extras sobrepasa las 8. Pero un momentico, tenemos que cargue. Aquí tenemos número de horas trabajadas. Le voy a decir que sean 50. Y aquí tenemos el valor. El valor de horas extras son 660,000 pesos. Y el valor a pagar es 1.860.000. Así se resuelve este ejercicio, que no es extenso, sino que es necesario llevar a cabo el análisis. Sin el análisis es imposible o muy difícil que usted pueda abordar el problema. Feliz tarde.